Darío Steinsreisberg, bienvenido a Encuentros Urrus. En estos días se celebró el Día Mundial de la Filosofía, que según la UNESCO es una disciplina que contribuye a que nos entendamos mejor, a que nos toleremos más y respetemos la paz y los derechos humanos. Sin embargo, la filosofía, como dice el mexicano Luis Villoro, ha servido históricamente para liberar a personas, pero también ha sido usada para dominarlas. Agrego yo que ninguna dictadura cerró facultades de filosofía, sino más bien lo que hizo fue instalar su propia forma de concebirla. ¿De qué modo te parece que la filosofía, o en todo caso, qué perspectivas de la filosofía te parece que aportan a alcanzar esos fines que propone la UNESCO? Yo partiría de una deconstrucción de esos fines que propone la UNESCO. Yo no creo que la filosofía sirva para comprendernos mejor, o no sé cómo fue el enunciado al revés. Yo creo que la filosofía confunde. La filosofía, digamos, nos provoca una necesidad de perdernos de los lugares seguros, sobre todo de aquellas certezas hegemónicas que se construyen cotidianamente desde el poder, ¿no? La filosofía es un canto a la perdición, a la confusión, al caos, desordena, desestabiliza, es irreverente, es un martillazo, como dice Nietzsche, ¿no? Te hace perder el rumbo, sobre todo porque te invita a construir paseos sin rumbo. O sea, cuando uno hace filosofía no va a ningún lado, pero porque cuestiona por qué todo tiene que tener un fin delimitado o predeterminado. La filosofía, digamos, no resuelve problemas, Américo, los crea. Y crea problemas donde no los hay, donde se te dice que en realidad no hace falta problematizar nada. Tampoco creo en la tolerancia. Me parece que la idea de tolerancia es una idea bastante nefasta que, digamos, encubre de por sí un ejercicio de poder. El que tolera ejerce un poder. La contrapones, ¿no?, a la idea de respeto, digamos. La contrapongo a la idea de hospitalidad, porque siguiendo a Derrida, en la tolerancia lo que se hace es generar, obvio que la palabra tolerancia está bien vista en el sentido común, pero la filosofía es una afrenta contra el sentido común, sino como caes en reproducir las fórmulas rápidas que son las que de algún modo te condicionan. Entonces te convertís en un bien pensante reproductor de esas fórmulas instituidas. Y la filosofía en eso genera una sensación de extrañamiento, digamos. De desnaturalización de lo que está aceptado como natural. De desnaturalización de todo lo que está aceptado como si no pudiese ser de otro modo. Para la filosofía todo es contingente, o sea, todo puede ser de otra manera. Y entonces, como bien decís vos, digamos, la filosofía no es más que un ejercicio de desnaturalización. No cree que haya una naturaleza. Entiende que la naturaleza siempre es producto de una intervención, o sea, es una versión de la naturaleza, pero es una versión hegemónica, es la versión que se impone. Si hay una versión que se impone, hay un montón de versiones que quedan afuera, versiones que quedan tapadas, ocultas, que quedan abajo, subversiones. Por eso la filosofía no puede sino ser un acto de subversión, pero de subversión contra un sistema que instala sus verdades como si fuesen únicas. Instala verdades, por un lado, digamos, que todo el mundo repite, pero también instala el lugar en el que uno tiene que colocarse si quiere ser crítico. Nietzsche decía que no te otorguen, ¿no?, un derecho que de por sí te pertenece, porque si te lo dan ya no es un derecho. Entonces, que no se construya ese lugar de la crítica o de la resistencia que el poder necesita que uno cumpla, ¿no? Por eso hay que correrse para mí de ese lugar. Digo, no es que esté mal tolerar, sino problematizar la idea de tolerancia. Tolerar significa soportar en latín. Soportar significa que tengo la necesidad de soportar a un otro que de por sí ya lo ninguneo. ¿Dónde está mi apertura al otro? Por eso en la hospitalidad es otra la lectura. Yo no te estoy tolerando mostrando mi superioridad, yo me abro. Hospitalidad viene de huésped. Dejo que el huésped llegue, y cuando llega por ahí me arrasa, Por eso Levinas, muy interesante, Levinas le contesta a Heidegger, hay una famosa ahí, debate de ideas. Heidegger dice, ser libre es apropiarse de uno mismo.
en un mundo tan impersonal, en una sociedad de consumo imperante, es apropiarse de uno mismo. Y Levinas le dice, no, ser libre es escaparse de uno mismo. Porque el lugar donde más el poder logra sus efectos es en la construcción de lo que uno cree que es uno mismo. Levinas y Morris. Lo trabajás por ahí en el espectáculo, ¿no? Sí, obvio. Lo que pasa que nosotros lo que buscamos con los espectáculos de filosofía es de algún modo cruzar todas estas ideas, que son ideas fruto de un desarrollo teórico, intelectual, con el barro más cotidiano que puede pasar por una canción, ¿no? Digo, que de alguna manera uno lo sienta propio y lo vea en su vida cotidiana. En ese sentido, me quedó ahí pendiente una frase de Nietzsche que me parece clave porque marca una diferencia. Nietzsche dice, la filosofía no es que nace con el asombro, como dicen todos, nace con el horror, dice Nietzsche. Porque el asombro es polite, ¿viste? Es como, uy, sí, me asombra, yo qué sé, los autos pasan todos, el semáforo, el sol sale todos los días, wow. No, el horror, el estremecimiento de la carne. La angustia, el sufrimiento. Nacimos para morir, loco. O sea, esto es insoportable, no podés no hacer filosofía. Digamos, eso es un poco, me parece, una diferencia. Y me parece el bienintencionismo de la UNESCO está bueno en la medida en que uno lo problematice, ¿no? Claro. La filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. Entonces es otra la lógica del preguntar. Yo abogaría de una, y así trabajo como docente, como divulgador, por una filosofía de la perdición. Eso ayudaría, me parece, mucho más hoy a un mundo que cree tener respuestas para todo, ¿no? Estamos en una época compleja y convulsionada, como todas las épocas podría decirse. Yo siempre recuerdo la maldición china que da título a la autobiografía de Hobsbawm, Tiempos interesantes. Ojalá te toque vivir tiempos interesantes, dice la maldición china. Tremendo. Borges decía que todos los tiempos lo son, pero pareciera que en el actual estamos viviendo algunos grandes cambios epistémicos, cambios de sentido, quizás cambios de época, bisagras, el feminismo, lo ambiental, la inclusión de lo diverso, de lo distinto. Quiero preguntarte por el impacto de esos cambios de perspectiva que muchas veces también tienen que ver con recuperar miradas que están versiones que están debajo, como claro, mencionabas recién, y en qué medida entendés que se conecta con la filosofía para que esas transformaciones sean, digamos, impregnen nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo de todos los días. No, obvio, hay una crisis de representatividad muy fuerte, me parece que los ejemplos que das vos tienen que ver con eso. Asistimos a esto, ¿no? A un clima de época donde, por ejemplo, los partidos políticos tradicionales están en crisis, la política tradicional está en crisis de representatividad, que es un gran tema, digo, ¿quién representa los intereses, las demandas, los derechos? Evidentemente hoy hay un movimentismo, un activismo que pasa por otro lado, y el feminismo en este sentido ha sido vanguardia, ha mostrado que hay formas de lo político que exceden a la política tradicional. Parece que si hay algo que trae el feminismo fuertemente es la idea de deconstrucción, y esa idea de deconstrucción a mí me parece como una llave, ¿viste? Me parece como eso de abrir la canilla, o sea, cuando vos deconstruís, abrís una canilla y buscás claramente que se inunda el rancho. Se tiene que inundar porque el rancho está podrido y estamos todos padeciéndolo. Ahora, ¿qué significa que se inunda el rancho? Que de algún modo estalle una forma tradicional de pensar la cosa que tenemos de algún modo seteada, ¿no? Como poder corrernos de ese lugar. Cuando Nietzsche en el Zaratustra, estoy muy Nietzsche, ¿no? Pero bueno, sí. Cuando Nietzsche en el Zaratustra, en el prólogo, habla de la crisis y la decadencia, él dice cambiar el eje de cómo pensar lo humano, ¿no? Dice, ve a un volatinero que está cruzando, digamos, que está haciendo malabares arriba de una cuerda, dice, el ser humano es una cuerda entre, dice, lo animal y lo que viene, ¿no? Digo, es un paso. Asumirnos provisorios, asumirnos efímeros. Eso ya es una manera de escapar de ese binario que nos constituye permanentemente. La deconstrucción es una deconstrucción de los binarios.
Y esto es lo que ha traído el feminismo, y me parece, digamos, que el camino es por ahí. ¿Qué significa deconstruir? Deconstruir no es destruir. Esa es fácil. De eso te acusa el conservadorismo. Deconstruir es, digamos, de algún modo evidenciar que detrás de todo fenómeno que se nos presenta como algo normal o natural, hay siempre una historia política, una historia de poder, una decisión, como mínimo. El por qué nosotros vivimos sumergidos en esta, digo, como un ejemplo, en este formato del amor romántico, digo, no es casual. No es que el amor romántico nació de la tierra. Digo, ni bien uno empieza a como desmembrar, deconstruir, o sea, mostrar el motivo por el cual se construyó esta idea romántica del amor, empieza a ver un montón de cosas. Empieza a ver, digamos, cómo detrás de eso hay una idea del ser humano como carencia. Y esa idea del ser humano como carencia no es simétrica, porque se supone que la carente es la mujer y no el varón. Y el amor romántico supone una idea de complemento que en realidad hace perder la autonomía de cada uno. Y que la idea de que el amor romántico te mantiene todo el tiempo encendido significa que haces del amor una idealización que provoca necesariamente una frustración. Porque hay días que no lo querés ver o no la querés ver, y eso no significa que el amor se pudra. Digo, cuando uno empieza a ver esas idealizaciones y empieza a deconstruirlas, obviamente se te cae todo, pero es esa sensación de libertad que trae la filosofía. Al deconstruir, todo se te cae, pero esa caída es una caída libre. Que además hace necesario, o más bien esta sería otra pregunta, ¿no? Pero esa deconstrucción requiere una construcción posterior a partir de eso que deconstruiste, porque necesitamos recomponer en todo caso una idea diferente, ya sea en la discusión de la cuestión del amor, ya sea en la cuestión del ambiente, de reconstruir una relación distinta con la naturaleza. Ni hablar del aula, de la comida. Yo estoy trabajando ahora con Soledad Barruti temas de comida, por ejemplo, y es tremendo, digamos, lo que uno visualiza ahí de cómo está totalmente instalada una concepción del alimento de la que no salimos. Ahora, hay que ver las redes. Esa concepción del alimento es obvio que tiene un vínculo directo con el modo industrial hoy de producir comida hasta de la serialización e industrialización de la vida animal. Todo eso hay que ponerlo en evidencia si uno quiere pensar el mundo. Igual me quedo con tu reflexión, que está buena. Yo creo que no sé si al deconstruir hay que reconstruir. En todo caso te diría, estoy de acuerdo contigo que si deconstruís siempre tenés que volver a asirte algún orden, pero por ahí el cambio es entender que todo orden es provisorio. Digo, yo creo que todo formato, al ser provisorio y al presentarse como tal, habilita que uno tenga una relación más distante y que uno pueda darse cuenta que, obvio, no sé, amamos y entendemos al amor desde algún lugar. No es el único modo de entender el amor. Entonces, alivianar un poco, desencializar esa idea del amor que tenemos como para poder después entrar en otros formatos posibles. Te diría, con Platón, uno sale de la caverna para entrar a una caverna más grande. Claro. El tema es darte cuenta en el proceso que todas las cavernas son cavernas y nunca pensar que la caverna es lo real. Y vivir con la caverna en una especie de pacto ficcional donde uno dice, bueno, me tocó esta caverna, ¿qué me da? ¿En qué está buena? ¿No? ¿Qué cosa de algún modo genera como diferencia y cómo puedo entonces salir de acá cuando lo necesite? Naturalizar otra forma de relacionarnos con esa realidad en la que muchas veces no nos cuesta tanto diferenciar la caverna de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia entre lo real y lo aparente es una diferencia ambigua, casi inexistente, te diría. Cuando uno va a fondo, todo lo que consideras real, de algún modo, se muestra también un simulacro. Y al revés, todo simulacro en el fondo tiene algo de real. Entonces me parece un sustrato que vale la pena desmenuzar en todo caso. Y hablar, es como seguir pensando, ¿viste? Cuando te despertás de un sueño y decís, no, ¿sabes lo que soñé? Y viene alguien y te dice, no, bueno, pero ¿y en la realidad cómo era? Y vos decís, ¿pero qué? ¿El sueño no era la realidad? ¿Sí? El sueño hace también a la construcción
de lo que soy, digo, y lo soñé yo con el mismo cerebro con el que hoy estoy en este momento hablando con vos, creyendo que estamos los dos despiertos y diciendo cosas interesantes. Y te juro que es mucho más interesante los sueños que tuvimos hoy a la noche, no me cabe duda. Pero entonces es como romper un poco esa... Eso te propone la filosofía. Después nada, vas al baño y usás el papel higiénico, no te estás preguntando de dónde salió el papel, la madera, por qué me tengo que limpiar el culo y cosas por el estilo. Había un filósofo que se llama Émile Cioran. ¿Lo conocés? Sí, Cioran, sí. Cioran tiene un libro impresionante donde dice, el otro día un astrónomo me explicó que el universo está lleno de miles de astros. A partir de ese momento dejé de limpiarme el culo. Dice, a mí me encanta porque es como, ese es el punto radical de los que hacemos filosofía, ¿no? Yo pensaba, claro, digamos, o no te limpias más o te volvés un obsesivo en la limpieza. Pero hay un trasfondo que se corre y me parece que eso está bueno como hacerlo explotar. Y entre esos dos extremos quizás hay vías para explorar y que todavía no nos hemos animado socialmente a buscar, ¿no? Bueno, vos crees mucho en el ser humano, me parece, porque no es que no nos animamos, o sea, nos llevan de acá para allá. En el último trabajo de Sabater, él hace una cita, no recuerdo de quién, pero hace una cita de un clásico que precisamente refiere a la poca fe, arranca con esa cita, a la poca fe en nuestra especie. Sí. Creo que venimos dando muchos elementos para eso, pero aún así, digo, las organizaciones de la sociedad civil, basadas en la cooperación, en el asociativismo, en la gestión comunitaria, entre ellos la empresa cooperativa, ocupan un rol muy importante en la vida de nuestro país y de muchas otras sociedades contemporáneas, podría decirse que de todas. Todo lo que sostiene, que no solemos pensar en eso, pero todo lo que sostiene el voluntariado, el trabajo de una enorme cantidad, millones de personas en nuestro propio país, pero en todas partes, que ponen su tiempo en actividades que son sin fines de lucro, ¿no? Refutando claramente a la economía ortodoxa, al neoliberalismo que supone que todo lo que los seres humanos... La mercantilización de la existencia. Que todo lo que hacemos es por el lucro, ¿no? En ese camino, hace 10 años, por primera vez una mujer recibía el Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, y lo recibía precisamente por mostrar que las organizaciones comunitarias son capaces de administrar los bienes comunes de una manera más eficiente y más racional que la empresa privada, que se maneja solo por el lucro, y que el Estado, que suele responder a intereses en disputa y además suele burocratizarse. Mario Bunge, que considera la economía ortodoxa una de las pseudociencias más peligrosas, dijo que ese premio a Elinor Ostrom era el único premio Nobel otorgado con justicia en economía. Sin embargo, en nuestra región parecen avanzar, sobre todo en este momento, una nueva oleada de neoliberales, de privatizadores, de dirigencias que no creen en la posibilidad de que la sociedad autoorganizada incida en la economía. Pero además ocurre que buena parte de los propios movimientos sociales no suelen tener una mirada precisa sobre ese tema y más bien parecen proclives a estatizar más que a cooperativizar o socializar. ¿Cómo ves desde tu mirada filosófica, desde la perspectiva que trabajas, cómo ves al cooperativismo en ese sentido, en virtud de una alternativa posible a los modelos económicos que los seres humanos hemos experimentado, o pensás que todavía estamos muy lejos de ser capaces de aprender a cooperar entre nosotros en lugar de competir? Es un seminario, ¿no? Sí, la respuesta dada para... Pero acuérdate que este es el programa de la URRUS, de la Universidad de la Cooperativa. Tenemos 5 minutos. Digamos, tendría que decirme, ¿la repetís? Lo fundamental es si crees que podemos... Es largo. No, ya fue bastante pesimista. Me la recontraacuerdo, quédate tranquilo. Muchas cosas. No creo en la grieta entre el Estado y el mercado. No es lo mismo. No es, digamos, o mercado o Estado, y, digamos, los dos de algún modo terminan siendo frustrantes. Yo creo que en todo caso hay una concepción del Estado que el mercado ha impuesto.
Creo que el Estado realmente es superador en la medida en que compensa lo que el mercado deja fuera. Yo sigo creyendo que si hay un motivo para la política es el otro. Y sigo creyendo que el Estado, digamos, es de alguna manera, no es una institución más que tiene o que puede o no hacerse cargo del que queda afuera. Es su naturaleza, si quieres, ¿no? Es su estatus, digo, está para eso. Está para que, digamos, nadie quede afuera. Entonces, no pondría, digo, diciendo, no con la lectura que tiene que ver con la mercantilización, con la que estamos completamente de acuerdo, sí diciendo que el Estado sea una institución que ha fracasado. Digo, se puede hacer las cosas mejor o peor, pero me parece que teóricamente el rol del Estado es otro, e igualarlo al mercado como dos opciones es, me parece que ya partir de una concepción distinta. Yo realmente creo en el Estado desde otro lugar. También creo que en nuestra región hay avances neoliberales, pero digamos, pero hay de todo. Digo, la Argentina, por lo menos en esta última elección, ha elegido en todo caso volver a un modelo con un Estado, digamos, con una fuerte intervención. Vamos a ver qué sucede. En Bolivia hubo un golpe de Estado, no es que hubo una decisión de la sociedad de elegir el neoliberalismo, digamos. En Chile el neoliberalismo está en crisis, al revés, está la gente en la calle, digamos, porque ese modelo que supuestamente funcionó bárbaro durante muchas décadas ha mostrado o ha colapsado. Uruguay, tenemos ahí un empate técnico, pero que en todo caso, digamos, el neoliberalismo uruguayo, veremos lo que pasa, en principio parecería como, digamos, y menos radical, digo, ¿no? Claro. Y Bolsonaro es como nada. Es raro, neofascismo neoliberal. Por eso, digo, habría que ver dónde colocarlo. También, digo, diciendo pero bien con esa lectura. Yo creo que el cooperativismo, para mí, es un modelo, digamos, más que provechoso, benéfico, en la medida en que esa construcción de la comunidad, digo, para mí el cooperativismo es una de las formas de comunitarismo. El tema es qué es la comunidad y hacia dónde apunta lo común. En ese sentido yo creo... Y a quién incorporamos también a la comunidad. Claro, porque eso es clave, Américo, como en nombre de lo común, a mí no me interesa quiénes están adentro, sino quiénes quedan afuera. Porque todo común siempre ha dejado a alguien afuera. Ha dejado incluso afuera la diferencia. Vos nombrabas ahí la inclusión de lo diverso en algún momento, pero digamos, en un sistema, digamos, comunitario, todos estamos, digamos, juntos porque ponemos en juego lo común. ¿Y dónde ponemos en juego lo que nos diferencia? La clave de la democracia no es el consenso, es el conflicto para mí. O sea, la democracia es el sistema que lo que te permite, y hablo, digo, lo mismo en una cooperativa, es que singularidades con tantas diferencias entre sí, sin embargo, puedan avenirse a la construcción de un común, que sin embargo ese común no termine dogmáticamente, digamos, matando la singularidad de cada uno. Claro, que no quiera ocultar el conflicto. Al revés. Ni eliminarlo, ¿no? El conflicto es lo único que provoca el crecimiento. Que el otro pueda tener razón. Porque es lo único que te permite a vos moverte de tus lugares fijos. Entonces, a mí me encanta el cooperativismo porque por fuera de la mercantilización propone un modelo, digamos, diferente de la relación con el otro. El tema es que se crea realmente que el otro es el otro. Y entonces, esa segunda vuelta al cooperativismo es apostar por una democracia en conflicto. Y no pensar que el valor supremo del cooperativismo es que todos pensemos igual, porque si no la cagás igual. Y lo último de la pregunta. El voluntarismo me hace ruido también. O sea, sí creo en la militancia, creo en el activismo. La palabra voluntarismo ya supone una cosa más, digamos, de nuevo de desestructuración, digamos, de las obligaciones que debería tener, y ahí vuelvo al inicio, el Estado, digamos. A veces siento que el voluntarismo viene a ocupar el lugar que tendría que ocupar el Estado. Y entonces, nada, digamos, me parece como más importante, digamos, dar una pelea para que el Estado se haga cargo de su responsabilidad y en todo caso ver en qué lugar esa militancia tiene que activar.
Es raro en una sociedad mercantilizada que haya gente que active porque cree en algo y que eso no tenga que ver con la expansión de lo propio ni con la ganancia. Es muy difícil pensarnos en términos aneconómicos, hacer algo aunque no ganemos, hacer algo a pérdida. Hacer algo por el otro es hacer algo a pérdida, porque estás entregando algo propio por el otro, estás perdiendo. Y sin embargo, mucha de la gente que lo hace cotidianamente siente que se enriquece de una manera única de ese modo, ¿no? Me encanta. Igual, déjame que cierre con pesimismo, ¿no? Pero es un pesimismo poético. Como corresponde. Como corresponde, que es que, en definitiva, si vos sentís cuando haces algo por el otro agradecimiento, hay algo que no está funcionando, porque es el que milita siente que nunca le alcanza, ¿viste? Porque quiere cambiar la cosa de raíz. Por eso es esa desesperación diaria de que das todo por el otro. ¿Y por qué al otro día te levantás y seguís dando todo por el otro? Porque sentís que nunca... Que los esfuerzos no son suficientes. Exacto, y no tienen que ser suficientes. Para todo el enorme desafío que hay por delante. No deben ser suficientes para seguir cambiando el mundo de ese modo. Gracias, Darío. Un placer enorme.